Bienvenidos estudiantes del Colegio Miguel Servet, segundo año de bachillerato. El día de hoy nos corresponde la clase del jueves 27 de agosto. Como podemos observar, continuamos con el campo magnético. En la clase anterior hemos descrito el origen del magnetismo. Identificamos que el magnetismo tiene origen netamente atómico y que se debe a los dominios magnéticos el hecho de que no cualquier cuerpo sea un imán. En esta oportunidad vamos a profundizar más en los conceptos. Lo que podemos observar en la primera imagen es un imán con su polo norte y su polo sur. Estas líneas que salen del polo norte y se dirigen al polo sur son conocidas como campo magnético. ¿Qué es un campo magnético? En este momento estamos dando un concepto de campo magnético. Campo magnético es unas líneas que solemos dibujar saliendo del polo norte hacia el polo sur para identificar la zona en donde el imán es capaz de ejercer atracción o fuerzas. Además de esto, sabemos que el campo magnético es más denso en las zonas donde hay más fuerza. Por ejemplo, si ustedes notan la cantidad de líneas que hay aquí y observan la cantidad de líneas que están juntas en esta zona, van a ver que acá solamente podemos notar 2 líneas, mientras que acá la cantidad es mucho mayor. Obviamente que si en un examen les preguntara en cuál área cerca del imán hay mayor campo magnético, es obvio por la cantidad de líneas de fuerza que en estas zonas hay mayor campo magnético que a los costados de los polos, ¿verdad? ¿Cómo podemos evidenciar eso en la vida real? ¿Cómo sabemos que estas líneas son reales? Fácil. En esta segunda imagen les estoy dejando obviamente un imán y alrededor hay limadura de hierro o hierro limado. Inclusive podría ser algún tipo de arena fina, ¿verdad? Y como podrán ver, muchos de nosotros incluso hemos jugado de esta forma, donde vemos que al acercar el imán a la arena, esta tiende a marcar un patrón común, ¿verdad? A mostrarse como en líneas, como muestra esta imagen. Eso es técnicamente la realidad de esta otra imagen, ¿verdad? Lo que dibujamos acá como líneas ficticias, aquí se vuelve real y podemos ver que esa arena o esa limadura de hierro nos está sirviendo para identificar hasta dónde llega el campo de acción de este imán. Lo mismo ocurre en la tercera imagen, solo que en este caso el campo magnético pues está en una dirección diferente. Pero podemos notar a través de arena o de limadura de hierro que las líneas de campo magnético sí existen. La Tierra se comportará como un imán. Legalmente la Tierra también tiene su propio imán interno en el núcleo, ¿verdad? Donde hallamos un núcleo, decíamos en la primera clase de magnetismo, hallamos un núcleo totalmente metálico, pero la clave de todo es el movimiento. Cualquier carga eléctrica, cualquier carga o material cargado que esté en movimiento tendrá magnetismo. En este caso, la Tierra tiene un centro líquido metálico, el cual está en movimiento. Como está en movimiento, generará un campo magnético alrededor de la Tierra. Y este campo magnético, al igual que en este imán, sale del polo norte y se dirigirá al polo sur, ¿verdad? Se dirigirá hacia el polo sur, de esta forma. Saldrá del polo norte y se dirigirá al polo sur. Algo muy importante de considerar es que hay una diferencia entre los polos geográficos y los magnéticos. El polo norte geográfico será el polo sur magnético y el polo sur geográfico será el polo norte magnético. Hay una diferencia entre ambos, son lo contrario. Pero cualquiera se preguntará, ¿para qué sirve el campo magnético en la Tierra? ¿Tiene alguna utilidad? Pues sencillamente se los describo con esta imagen. Esto que observan acá es el Sol, emitiendo radiación solar completamente hacia la Tierra, la cual entraría sin dificultad alguna por no ser el campo magnético que se enfrenta a esta radiación solar, ¿verdad? Esa radiación solar sería altamente nociva para el ser humano, pero es combatida por el campo magnético que genera la Tierra alrededor de ella. En algunas ocasiones, las ondas magnéticas o el campo magnético que el Sol emite es tan grande que incluso su efecto es capaz de verse en la Tierra. Les llamamos las auroras boreales, ¿verdad? Aquí les dejo una fotografía de la apariencia cuando el campo magnético del Sol gana fuerza y logra, de cierta forma, sobrepasar el potencial del campo magnético terrestre. Podemos notar algunas de sus ondas solares a través de la aurora boreal o fenómenos coloridos como este. Ya deben haber escuchado hablar de esto.
Pero ahora vamos a, ya hemos definido qué es un imán, ya hemos definido los polos que tiene, ya hemos hablado del origen del magnetismo y ya hemos hablado para qué y por qué sirve el campo magnético que la Tierra tiene, ¿verdad? Ahora hablaremos de la fuerza magnética. El campo magnético, como sabemos, ya vamos a comenzar a entrar en cuestiones de cálculo y lo que realmente nos interesa que conozcamos ya la parte física del tema. El campo magnético se va a denotar siempre como una letra V, ¿verdad? Una letra V mayúscula. ¿Por qué tiene una flecha? Porque si recordamos, las líneas de campo magnético tienen dirección, van de norte a sur. Por lo tanto, es evidente que el campo magnético es una magnitud vectorial y se mide en teslas, ¿verdad? El campo magnético de la Tierra tiene una intensidad de 0.01 teslas, pero alguien me preguntará, hasta este momento no hemos conocido una aplicación directa del campo magnético. Pues de hecho en esta clase yo le incluyo la fotografía de una cabina de resonancia magnética, la cual es altamente empleada hoy por hoy en medicina. De hecho, una cabina de resonancia magnética tiene mucho más campo magnético que el que rodea la Tierra. El que rodea la Tierra es de 0.01 teslas y la cabina de magnetismo tiene 1.5 teslas. Estamos hablando muchísimo más intensidad que el campo de la Tierra. Aquí tenemos el concepto de fuerza magnética. La fuerza magnética es la fuerza que experimenta una carga eléctrica o una partícula cargada cuando se encuentra en un campo magnético. En otras palabras, estimados estudiantes, la influencia del campo magnético va a ser estudiada sobre una carga eléctrica. Es decir, la carga eléctrica va a viajar dentro de un área en donde se encuentra influenciando un campo magnético. En este caso les dejo una imagen donde podemos ver las líneas azules que son líneas de campo magnético. Aquí este es el campo magnético y hay una carga positiva que está dentro de ese campo magnético. Pero ¿a qué se debe que la fuerza magnética en este punto valga cero? Porque realmente la carga no está siendo atravesada por ninguna línea de campo. Por lo tanto, su fuerza magnética, es decir, la fuerza que el campo le está ejerciendo es cero, ya que la fuerza no la toca. Aquí legalmente estamos introduciendo este tema, pero quiero dejar con ustedes ya la fórmula que vamos a estar empleando para calcular la fuerza magnética. Podemos decirlo de esta forma. La fuerza magnética que una carga Q siente de un campo magnético B será directamente proporcional al producto de esa magnitud de la carga por la velocidad, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo de afectación, ¿verdad? Q por B, seno de teta. Y de esta forma tenemos ya una ecuación que nos permita calcular el valor o la magnitud de la fuerza magnética. Muchas gracias, estudiantes de segundo año.